SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, de cara al verano, faltan camareros. Al sonido en los bares le faltan camareros ahora. Un 3% menos de camareros tenemos hoy con respecto a lo que teníamos antes del COVID. Se marcharon y no han vuelto. 50.000 camareros menos todavía a fecha de hoy. La hostelería no ha conseguido llenar los agujeros que dejó la pandemia, porque los salarios parecen no seducir a esos empleados. Todos ellos protestan. Faltan camareros. La gente está cansada de hacer 10, 12 horas, la gente está cansada de acumular horas para que luego cuando baja el ritmo de trabajo se lo devuelvan en días libres. La gente ahora mismo está haciendo 6 días a la semana porque no se encuentra personal. Hay un montón de carencias que se tenían, que ahora la gente lo que ha hecho es replantearse el no volver. Y es verdad que no tienes vida y es un machaque brutal. Solo diré que mi hijo no pudo cobrar ni el paro del restaurante donde estuvo hasta hace pocas semanas porque estaba contratado media jornada, pero trabajaba jornada y media. El problema del trabajo en la hostelería era que se hacían jornadas muy largas, sueldos bajos y muchas horas extras que no se cobraban. Yo soy una ex trabajadora de hostelería y lo dejé, no porque no me gustara la hostelería, porque yo me lo pasaba bien y todo, pero el problema era que tú empezabas a trabajar, sabías cuándo entraba, pero nunca cuándo salías. Terminaba la temporada. 1.710.000 trabajadores llegamos a tener en la hostelería. Apenas 1.650.000 tenemos a día de hoy. No han vuelto los camareros que teníamos y no han vuelto las empleadas del hogar que teníamos. De hecho, en empleadas del hogar estamos peor que en camareros. Estamos un 3% por debajo del nivel pre-COVID en camareros, un 5% por debajo del nivel pre-COVID en empleadas del hogar. Hay ahora mismo en España 109.000 puestos de trabajo que no conseguimos ocupar. Hay 109.000 vacantes que no encuentran a trabajadores. Así que hoy ha habido reunión entre el gobierno, sindicatos y empresarios para intentar solucionar esta situación. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y ha habido conclusiones? ¿Qué diagnóstico hacen? Pues sí, Javier, precisamente hoy el Gobierno, como bien decías, se ha reunido con los agentes sociales para tratar estas vacantes que hay en España, sobre todo en sectores, como decías, de la hostelería, la limpieza y también, por ejemplo, la construcción. Todos los agentes sociales han coincidido en que en España no existe un fenómeno similar en el que se da en Estados Unidos, el de la gran renuncia, y tampoco consideran que exista un problema generalizado de vacantes. No obstante, tanto el Gobierno como los agentes sociales han explicado que es posible que estas vacantes se deban no tanto a una falta de voluntad para trabajar, sino a las malas condiciones laborales, no solo por el salario, sino también por la distribución de la jornada que dificulta, entre otras cosas, la conciliación familiar y personal. Por todo ello, el Ministerio ha acordado hoy con los agentes sociales, llevar a cabo una hoja de ruta que les permita analizar lo sucedido y saber así cómo operar en estos sectores para mejorar la situación. Ahora mismo la visión del Gobierno es la que todavía se escucha a Joe Biden. En Estados Unidos, cuando no se conseguía llenar el puesto de trabajo, Biden les decía a los empresarios, susurrando, déjenme que les cuente un secreto, páguenles más. Remember, you're asking me, and I'm not being critical, y'all, I really mean this. It was legitimate questions you're asking me. Asking me, well, guess what? Cuando me preguntan, employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Pay them more, decía Biden. Ese es el argumento que sigue manejando el Gobierno, en palabras de la ministra Yolanda Díaz. Este mismo año, más de 15.000 españoles y españolas se fueron a Francia a trabajar a la vendimia. ¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como usted dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla. El salario y las condiciones de trabajo. Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, le doy una pista. Páguenles más
ofrézcales mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas. Hay una importante carga de razón en el argumento del Gobierno en todo esto, porque sueldos y condiciones laborales, con los datos que ahora mismo tenemos tanto de Seguridad Social como del INE, reflejan que efectivamente esas pueden ser las dos claves. Sueldos bajos y condiciones duras. En castellano, no son dos, sino un solo motivo: precariedad. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Carlos, lo que hay es precariedad. ¿Con qué cifras? Pues sí, esas dos claves que decías, salarios y condiciones en el sector de la hostelería, estarían acompañadas por cifras. Primero, sobre las condiciones, si echamos un vistazo a los contratos de camareros que se firmaron el año pasado, 2.744.000, vemos que 2 de cada 3 eran eventuales por circunstancias de la producción. Entre los restantes, la enorme mayoría eran contratos de obra y de servicio interinos. Y además, solo 1 de cada 10 contratos en esta rama es un contrato fijo. Y segundo, en cuanto al sueldo, no hay datos de la Seguridad Social, pero la estadística del INE apunta a que un sueldo medio en el sector ronda los 18.154 euros, unos 1.500 euros brutos al mes, que es el sueldo más bajo de todas las clasificaciones del INE, junto al de trabajadores no calificados. Y este es ahora mismo el argumento de todos los que están pasando por la hostelería, uno tras otro, tras otro. Y es triste de que le hagan contrato a uno por 8 horas y lo hagan trabajar 12, 13 horas, donde no le pagan a uno horas extras, donde no se cumplen los días libres y donde simplemente a veces trabajamos por la necesidad de tener que pagar cuentas. De hecho, los trabajadores dicen la hostelería es lo último que se obtiene. La hostelería simplemente es el último recurso, pero el último recurso al que uno no quiere volver a acudir. Trabajo en hostelería desde los 19 años y actualmente he conseguido un trabajo en el que hago 8 horas, no hago más, hago 40 horas a la semana y es algo excepcional. Alrededor de mí hay varios bares cuyos trabajadores trabajan en turno partido hasta 12 horas diarias, 6 días en semana. En mi vida he trabajado en chiringuitos de mercados medievales con jornadas de 14 horas diarias y hasta 25 el día del cierre. Esto es ahora mismo lo que denuncian los trabajadores. Faltan 50.000 camareros y la precariedad, las condiciones laborales duras y los salarios escasos son los que hacen que mucha gente prefiera estar en el paro. Directamente no acepte esas ofertas. Esto, insisto, es la versión de los trabajadores. Al otro lado está la versión de quien dice: hay gente directamente que prefiere efectivamente no trabajar, dice la hostelería. Juan Carlos Escuder. Después del periodo COVID, la zona está turísticamente, hemos salido bastante fortalecidos y nos falta personal, pero no solo a mí, a mi empresa. Tenemos unas carencias en la comarca de unos 250 trabajadores y en la provincia de Teruel casi 5.000 trabajadores. Igual necesitamos desde camareros a personas que se dediquen a trabajar en el campo, a una parte también que pueda venir ingenieros, es decir, va en todo escalafón. ¿Y qué dice la hostelería, Carlos? Porque lo que dicen los que buscan no empleo, sino los que buscan empleados, los empresarios, lo que dicen es una versión muy, muy diferente, ¿no? Sí, bueno, primero sobre los sueldos y la temporalidad de la que hablábamos, desde la Patronal Hostelera de España dicen que temporalidad o jornada parcial no es sinónimo de precariedad o de falta de calidad en el puesto de trabajo y que, al contrario de lo que se piensa, la hostelería no está en los niveles más bajos de retribución. De hecho, aseguran que ni los cambios en la contratación incluidos en la reforma laboral ni la subida del SMI han afectado significativamente a la evolución del empleo en el sector. Los empresarios achacan la falta de personal primero a un problema estructural del sector que afecta también a otros sectores y que explican con un dato. El empleo en la hostelería se ha duplicado en los últimos 20 años, ha pasado de 800.000 puestos de trabajo en el 2000 a 1.700.000 en 2019, mientras que la incorporación de jóvenes al mercado laboral es un 33% más baja que hace 2 décadas. Y además de este problema estructural para encontrar trabajadores, los empresarios también apuntan otros. Según los sondeos de la Patronal, para el 60% de los hosteleros, la falta de formación específica es el principal inconveniente que encuentran, y a este le siguen problemas las dificultades en adaptarse a los horarios, el impacto del coronavirus y los salarios. Los empresarios también argumentan que durante estos 2 años de pandemia muchos trabajadores de la hostelería se han ido a otros sectores como a la logística, las administraciones públicas o al comercio. Así que ahora mismo, dicen los empresarios, hay menos jóvenes,
los jóvenes se van o bien a otros sectores o bien a otros países y además hay poca cualificación. 60% de las ofertas que se buscan no tienen la cualificación suficiente en los candidatos que se presentan. Esta es la radiografía de los problemas, pero hay algo más. Secretario General de Hostelería, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la visión desde este lado, desde la hostelería? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Es cierto que el sector de hostelería no es distinto de otros sectores. Está en estos momentos sufriendo una dificultad de incorporar profesionales para el sector en un momento en el que enfocamos la apertura de la temporada alta, el momento de máxima contratación de trabajadores en el sector. Están pasando cosas que, por un lado, son estructurales, pero estamos con también una dificultad que es un sector que ha crecido mucho en los últimos años, un sector que en estos momentos está compitiendo también con otros sectores emergentes, como es el comercio, la construcción. Es cierto, pues tenemos dificultades que son aspectos de conciliación, la vida personal pues tiene ciertas complicaciones. Hay muchos puestos de trabajo en el sector de hostelería que corresponden a momentos de disfrute de ocio del resto de los sectores. Es decir, se trabaja en fines de semana en muchos de los puestos, se trabaja en periodos vacacionales y esto es evidente que es una dificultad añadida. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible, se están revisando condiciones salariales. Esto es cierto, en estos momentos hay una tensión fortísima de incrementos de IPC, carestía de la vida, y esto está llevando tensión a los niveles salariales, a la retribución. Es una de las cuestiones que estamos abordando en esos aspectos de mejora que tiene que realizar el sector, pero es evidente que hay unas dificultades estructurales que hace muy complejo que en estos momentos podamos conseguir suficientes trabajadores para el sector, para la hostelería y para el turismo. Esta es la situación. Gracias. Ahora mismo tenemos visto el lado de los trabajadores, visto el lado de los empleadores. Nos queda un ángulo más y es el de los mediadores, las empresas de intermediación, las ETTs, empresas de trabajo temporal. Adecco dice, esto no es la gran dimisión, en eso coinciden todas las partes, esto no es ninguna gran renuncia, tenemos una tasa de paro que supera el 13%, esto lo que es que los eslabones más débiles, los que peor pagan en la cadena productiva, se están quedando atrás. Y esos son empleadas del hogar y bares, por ese orden. Así que, dice Adecco, Rubén Castro, esto es un problema de la parte de abajo de la cadena productiva. Que en este momento hay mucho movimiento en el mercado de trabajo, se está creando empleo y hay nuevas posibilidades para los trabajadores, por lo que es normal que haya mayor rotación entre compañías. Pero este fenómeno es normal en momentos de creación de empleo. Que en nuestro país los trabajadores vayan a dejar su puesto de trabajo sin tener antes otra alternativa es un fenómeno que nunca antes se ha visto y que no parece que vaya a producirse a gran escala. Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? ¿Un problema de salarios fundamentalmente? Bueno, yo creo que es necesario hacer una visión más compleja. Yo creo que en los sectores más técnicos de nuestro sistema productivo, los que tienen que ver con las nuevas tecnologías, el análisis, la ciberseguridad, la computación en la nube, ahí tenemos un problema de cualificación y recualificación de profesionales, la necesidad de volver a traer los jóvenes que se nos fueron durante la crisis, y luego hay que fijar la vista en la escala más inferior del sistema productivo, en los trabajos que tienen menos complejidad técnica. Y aquí tampoco tenemos un grave problema generalizado de vacantes, no hay ese fenómeno de la gran dimisión, pero es cierto que en aspectos, en territorios concretos, en lugares muy vinculados al turismo, es donde tenemos un grave problema para encontrar trabajadores disponibles. Y aquí nosotros sí creemos que básicamente el problema es un problema de condiciones de trabajo. Salarios que no permiten comprar o vivir con los alquileres en esas zonas, salarios que no admiten para acceder a los servicios caros en esas zonas, o jornadas demasiado prolongadas,
o la imposibilidad de conciliar vida laboral y vida personal. Entonces, en estos sectores concretos yo creo que sí hay un problema de condiciones de trabajo que se debe solucionar precisamente mejorando las condiciones de trabajo. Pero no es un diagnóstico para todos los sectores, sino exclusivamente para estos donde... de los que estamos hablando, camareros. Yo en esto le traslado lo que dicen los empresarios, que es, oiga, el gobierno nos pide soplar y sorber a la vez. Nos dicen, tenemos que tener un pacto de rentas, no subamos demasiado ni márgenes ni precios, y al mismo tiempo nos piden pagar más. Les están pidiendo a los empresarios, paguen ustedes más, ganen ustedes menos, les están pidiendo ustedes a los empresarios, al fin y al cabo, en fin, que sean inviables. Bueno, realmente nosotros jamás les hemos dicho a los empresarios que deberían repercutir en los salarios los costes de los precios. Al revés, hemos venido diciendo desde siempre que los salarios en España no son responsables del alza de la inflación y que esto tiene más que ver con otras circunstancias, básicamente con los precios de la energía. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente compatible hacer frente a las dificultades de falta de trabajadores con un incremento de los salarios, porque realmente el Ministerio de Trabajo jamás ha apostado por la moderación salarial como uno de los elementos para salir de la crisis o hacer frente a la inflación, que nada tiene que ver, insisto, con los salarios. Y yo creo que es muy claro. Cuando un salario en determinada zona turística no es capaz de sufragar los gastos más básicos de ese trabajador, pues ese salario es inadecuado y por lo tanto es imposible que en esas condiciones se encuentren trabajadores. No es un problema de voluntad, es un problema de que si uno en San Censo tiene que pagar 1.500 euros al mes por un alquiler y cobra 1.000 euros del salario mínimo interprofesional, o en Palma de Mallorca tiene que acabar compartiendo piso con mucha más gente para poder asumir ese coste, pues es indudable que cuando el trabajo no es rentable, pues no puede ofrecerse como alternativa. Permítame que le traslade diagnóstico. Dicen los empresarios exactamente igual. Oiga, el gobierno nos ha hecho muy poco flexible ahora los contratos, y esos contratos, los de bares y restaurantes, especialmente en verano, son contratos puramente eventuales, simplemente ceñidos a picos de demanda, fines de semana, momentos de la producción. ¿La nueva legislación impide contratar así ahora? Pues mira, Javier, creo que todo lo contrario. La nueva legislación lo que va a permitir es estabilizar a los trabajadores y que estos problemas concretos de mano de obra no se produzcan, porque estos trabajadores se incorporarán definitivamente a las empresas y serán llamados cada año. La nueva reforma laboral lo que ha dejado claro es que los sectores estacionales no se pueden basar sobre la precariedad, y creo que son los rescoldos de la precariedad precisamente los que están impidiendo a muchas empresas ahora mismo contar con trabajadores adecuados. La estabilidad no está reñida con el carácter estacional de los servicios, y yo creo que el gran elemento de la reforma laboral es dejar claro que puede haber flexibilidad sin renunciar a la estabilidad. Y fíjate, estoy convencido de que en la medida en que las empresas planifiquen sus recursos humanos con antelación, incorporen de manera definitiva a sus trabajadores a sus estructuras, cuenten con plantillas de fijos discontinuos, por ejemplo, para poder hacer frente a los incrementos de actividad a lo cabo del año, estos problemas de desajuste temporal no se producirán. La estabilidad seguramente es uno de los mejores resortes para luchar contra estas malas condiciones de trabajo que en última instancia dejan a las empresas sin poder explorar todo el potencial que tienen. Una última cuestión. Los bares dicen es que algunos no podemos pagar más porque no ganamos más. Si subimos salarios, entramos en pérdidas. Pagar más significa irnos a la ruina. ¿Tenemos bares zombies en este país? ¿Tenemos negocios de hostelería que no son viables salvo que paguen estos salarios? Yo siempre digo que cuando un negocio no puede cumplir con las condiciones laborales de sus trabajadores, bueno, pues es un negocio que tiene que replantearse en términos de rentabilidad. Yo creo que seguramente el problema al que estamos asistiendo de falta de mano de obra puntual en territorios concretos no tiene que ver con la capacidad de pagar más, que no tengan capacidad de pagar más, sino tiene que ver quizá con un exceso de rentabilidad. Pero en todo caso, bueno, pues es evidente que el cumplimiento de los derechos laborales no puede ponerse en cuestión por la rentabilidad del negocio. Si un negocio no es rentable y eso se basa sobre el incumplimiento de los derechos de los trabajadores, pues es evidente que no puede seguir adelante.
Naturalmente, para que un negocio pues pueda mantenerse, necesita cumplir escrupulosamente con los derechos de los trabajadores, y si solo se puede mantener bajando esos estándares, pues es evidente que ese negocio no puede continuar. No digo que existan o que dejen de existir, digo que si lisa y llanamente esa actividad económica no es posible cuando no tiene la capacidad de cumplir con el convenio, con los salarios, con la jornada, con los descansos. Esas son las reglas del juego. Pues secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, un placer escucharle esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, el placer ha sido mío. Este sonido y esta queja en los bares. Faltan camareros. A la edad de 25 años decidí que esto no era para mí, que yo no quería pasarme toda la vida poniendo cervezas o barriendo suelos, porque para eso hay mucha competencia. Así que decidí volver a estudiar y hoy por hoy estoy terminando mi carrera y deseando salir de la hostelería. Faltan 50.000 empleados en hostelería a puertas de una temporada de verano que en principio debiera ser la que nos devuelva a pleno pulmón a el motor económico y el rendimiento económico previo a la pandemia. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.